Sí, hola. Bueno, continuamos. Vamos a seguir con Mar y con Sandra. Mar y Sandra van a hablar de un tema del que se habla mucho y yo humildemente creo que la gente desconoce bastante. Así que espero que en los próximos minutos os quede bastante claro de qué va todo esto, ¿no? De la criptografía postcuántica, computación cuántica, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que ellos se van a presentar muy bien. Yo hablaría bien de ellos, así que prefiero que se presenten ellos. Solo una cosilla, están acostumbrados a hablar en inglés y a veces les sale una palabra rara en español, perdonárselo, ¿vale? Es porque por defecto profesional, ¿vale? Así que nada, gracias Mar, Sandra, todo vuestro. Vale, gracias, Alfonso. Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por venir. Vamos a hablar un poco de criptografía postcuántica y a explicaros un poco las cosas en las que trabajamos dentro de nuestro equipo en Sandbox. Para empezar, la charla está dividida en tres partes. Creo que va de más larga a más corta. Hay una primera introducción a qué es la criptografía postcuántica para que todo el mundo tenga un conocimiento un poco base, ¿no? de qué es de lo que estamos tratando aquí. Luego vamos a tratar un poco cuáles son los nuevos estándares de criptografía que se están definiendo y cuáles son las dificultades que vamos a tener a la hora de migrar a estos nuevos algoritmos. Y al final vamos a hablar un poco de qué cosas faltan, aparte de todos esos estándares que se están moviendo ya, ¿vale? Una mini introducción antes de empezar. ¿Qué es Sandbox? Bueno, Sandbox es un spin-out de Google. Públicamente salimos de Google en enero de 2022, pero todo empezó en 2016 cuando Jack Hidari, que es nuestro CEO, le llamó Sergey Brin, el co-founder de Google o Alphabet, para abrir un nuevo departamento dentro de Alphabet que trabajara las tecnologías cuánticas que no estaba trabajando ya el departamento de Quantum AI de Google, ¿no? Que, como bien sabéis, está trabajando en varios temas dentro de computación cuántica, ordenador cuántico, etc. Entonces, Jack entró en 2016 y todo el trabajo que se hizo dentro de ese departamento acabó o culminó en 2022 con el spin-out a Sandbox IQ, que es la empresa en la que trabajamos ahora. El área de la empresa está en la intersección de física cuántica e inteligencia artificial. Ese es el tema así a alto nivel. Y de momento tenemos tres departamentos, ¿no? Claro, esa intersección puede ser muy amplia, depende de cómo la mires. De momento hay tres departamentos específicos. Uno que se dedica a hacer simulación y optimización y se utilizan algoritmos cuánticos con hardware clásico para, por ejemplo, ayudar a encontrar nuevos medicamentos con farmacéuticas. Tenemos un equipo de sensorización cuántica que están utilizando y construyendo sensores cuánticos para proporcionar información médica, es más enfocado al sector de la salud. Y luego está el equipo de seguridad cuántica, que es el equipo donde yo, Sandra y Alfonso y Paula trabajamos, que es un equipo donde realmente de física cuántica hacemos pocas cosas, porque en realidad a lo que nos dedicamos es a la criptografía y a la ciberseguridad, ¿no? Y aquí os paso a Sandra. Vale, gracias. Hola. Bueno, pues por ponernos un poco en materia, vamos a hablar primero de qué es la computación cuántica, qué son los ordenadores cuánticos y tal. Quizás alguna cosa os suena, pero he pensado que bueno, casi todo el mundo tiene una base, ¿vale? Bueno, los ordenadores cuánticos son ordenadores que están basados en la mecánica cuántica, ¿vale? Que es una rama de la física que estudia las partículas subatómicas, como los electrones, fotones y demás, ¿vale? Entonces, en los ordenadores clásicos tenemos transistores, ¿no? Y la información se representa mediante bits, que pueden ser 0 o 1. ¿Vale? Pero en los ordenadores cuánticos tenemos qubits que pueden representar el 0 o el 1, se dice que a la vez, ¿vale? Y eso es por un fenómeno cuántico que se llama el principio de superposición, ¿vale? En verdad, estos qubits se representan mediante esta esfera, que es la esfera de Bloch, pues se representan como una posición en esa esfera que puede estar pues, entre este 0 y este 1. Y como podéis ver aquí, bueno, la idea es que el qubit se representa como el conjunto de la probabilidad de que ese qubit esté a 0 y la probabilidad de que esté a 1, ¿vale?
Eso es cuando el qubit está en estado de superposición y en el momento en que vayamos a mirarlo, que se dice que se hace la medición, ese estado colapsará en uno de esos dos valores dependiendo de la probabilidad, ¿vale? Entonces, este estado de superposición de los qubits nos permite representar un montón de información, ¿vale? Y para daros un ejemplo, bueno, primero os quería preguntar si alguien sabe qué es esto de aquí. Quizá alguno está... creo que todos hemos estado bastante cerca hoy, así que... Bueno, por si acaso, es la molécula de la cafeína, ¿vale? Sí, creo que sí que hemos tomado cafés hoy, ¿no? Entonces, bueno, la molécula de la cafeína está compuesta por 24 átomos, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, para representar la información que hay en estos átomos y su estado, necesitamos unos 10 a la 48 bits, ¿vale? También para tener una idea de si eso es mucho o poco, pues podemos pensar que al final la estimación de los átomos que hay en la Tierra se estima que son entre 10 a la 49 y 10 a la 50. ¿Vale? Así que bueno, la cantidad de bits que se necesita para representar la información de esta molécula es bastante bestia. ¿Vale? Pero en cambio, si usamos qubits, solo con 160 ya podemos representar la misma información. ¿Vale? Esto es para que tengáis una idea, ¿no?, de la capacidad que nos dan los ordenadores cuánticos. Vale. Seguramente también habéis oído que es bastante difícil fabricar ordenadores cuánticos. Hace mucho tiempo que se está trabajando en ello y tenemos cositas, ¿no?, pero va avanzando a su ritmo. Y eso es porque los sistemas más populares necesitan estar a bajas temperaturas, cercanas al cero absoluto, y además, una vez tienes el qubit así como tú lo quieres, ¿no?, con sus probabilidades de 0 y 1, pues resulta que ese estado decae, ¿vale?, se degrada muy rápidamente, así que es como muy difícil tener un qubit estable. ¿Vale? Y eso hace que, bueno, que sea difícil tener ordenadores cuánticos pues, a la potencia que querríamos ahora. Vale, entonces, otra cosa que seguramente habéis oído es que estos ordenadores cuánticos pueden ser un peligro para la seguridad de nuestros sistemas. Y eso es gracias a estas dos personas, Peter Shor y Love Grover, que en 1994 y 1996, respectivamente, idearon unos algoritmos que nos permiten, usando ordenadores cuánticos, romper los sistemas de criptografía actuales. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, el algoritmo de Shor se basa en el problema de Simon. No sé si es Simon o Simon. Bueno, si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero bueno, la idea es que el problema o el algoritmo que se pensó permite encontrar el periodo de una función, es decir, el momento en que se vuelve a repetir, de una forma muy eficiente, con un ordenador cuántico. ¿Vale? Entonces, donde en un algoritmo clásico necesitamos del orden de 2 elevado a n medios operaciones, en un ordenador cuántico lo podemos hacer en n. ¿Vale? Eso nos da lo que se dice una aceleración exponencial. Shor aplicó este algoritmo al mundo de la criptografía, ¿vale? Entonces, en RSA o con Diffie-Hellman usamos estructuras matemáticas, ¿vale? Usamos cuerpos finitos y esa estructura usa o tiene periodos, ¿vale? Y entonces la capacidad de encontrar estos periodos de forma eficiente nos permite romper los problemas matemáticos en los que se basan. ¿Vale? Para daros una idea de esta evolución, aquí podéis ver el mejor algoritmo clásico que nos permite factorizar números grandes, que sería el problema en el que se basa RSA, y podemos ver que si usamos el algoritmo de Shor, de hecho da igual si incrementamos la clave, ¿no? Al final sigue siendo bastante eficiente y bueno, no nos podemos defender de ello. ¿Vale? Pero eso es para la criptografía de clave pública como RSA y Diffie-Hellman. En el caso de la criptografía de clave simétrica, como por ejemplo AES o los algoritmos de hash, no tenemos ese problema porque no usamos estructuras matemáticas. Pero para ello no hay que preocuparse porque tenemos otro algoritmo que es el de Grover. ¿Vale? Y el algoritmo de Grover es un algoritmo de búsqueda que también nos da una optimización cuando lo usamos con computadores cuánticos y lo que nos permite es hacer ataques de fuerza bruta sobre estos algoritmos de forma mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, tenemos las dos familias de criptografía afectadas, ¿vale? Unas por el algoritmo de Shor, que nos da una aceleración exponencial, y otros por el algoritmo de Grover, que nos da una aceleración cuadrática.
Bueno, para el algoritmo de Shor no tenemos más remedio que buscar otros algoritmos, ¿vale? No podemos modificar lo que ya tenemos, sino que tenemos que sustituir. Pero en el caso de la criptografía asimétrica y el algoritmo de Grover, sí que podemos seguir siendo seguros siempre que dupliquemos la longitud de las claves. ¿Vale? Entonces, otra cosa que os queríamos contar sobre los ordenadores cuánticos, o hablar un poco, es de cuándo llegan. Y bueno, la respuesta que ya han llegado, que ya existen, ¿no? Pero existen, pero tienen pocos qubits, los tiempos de coherencia de esos qubits o el tiempo que pueden estar estables es muy corto, entonces lo que podemos hacer aún es limitado. ¿Vale? Pero sí que ha habido avances, por ejemplo, en 2019 Google dijo que había alcanzado la supremacía cuántica, que es una expresión que no me acaba de gustar, pero bueno, lo que dicen es que han conseguido hacer un cálculo con un ordenador cuántico que no se puede hacer con un ordenador clásico. ¿Vale? Y la creencia generalizada es que a partir del 2035 la probabilidad de que exista un ordenador cuántico que pueda romper RSA 2048 será mayor del 50%. ¿Y por qué se cree eso? Bueno, primero porque hay avances continuamente, hay avances de materiales más eficientes, nuevas formas de ensamblar los ordenadores y cosas así. Y después también hay mucha inversión en este campo, ¿vale? Y claro, mucha inversión, pues al final si pones mucho dinero y mucha gente investigando las cosas, pues al final pues, puede haber más descubrimientos, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, bueno, y se habla mucho de pasta, ¿no? Pero para seguir hablando de dinero, pues esto es la inversión global, creo que en 2022, en computación cuántica, ¿vale? Para que veáis que hay mucha gente, muchos países al final que están invirtiendo en ello. Y bueno, aquí también os ponía un poco más de datos del tema. No sé si lo podréis leer, está un poco borroso. Pero esto es de una encuesta que se hizo a expertos en computación cuántica o expertos en el campo de cuánto creían que podría haber un ordenador cuántico que podría romper RSA en 24 horas. Y bueno, solo un 10% piensa que en los próximos 5 años esa probabilidad va a estar entre el 5 y el 30. Pero, por ejemplo, si miramos aquí en 15 años, pues ya más de la mitad de la gente piensa que con más de un 50% de probabilidad va a existir ese ordenador, ¿vale? Y bueno, luego aquí también uno de los últimos avances en computadores cuánticos es el ordenador de IBM, que ya podía procesar 433 qubits. Y si miramos su roadmap, bueno, resulta que eso fue en 2022. En el año anterior, pues, es decir, ya han triplicado la potencia, ¿vale? En un año. Y bueno, para 2024 la previsión es que puedan tener ya 4.000 qubits, ¿vale? Antes de que alguien salga corriendo en plan, oh, ya está aquí, ya se va a romper RSA, bueno, pues también hay que tener en cuenta que necesitamos tener unos 20 millones de qubits ruidosos y mantenerlos en superposición o en el estado que queremos durante al menos unas 8 horas para poder factorizar RSA de 2048, ¿vale? Y entonces, si aún no se puede, ¿por qué nos importa y por qué estamos trabajando en criptografía postcuántica? Que bueno, ahora lo veremos y tal. Bueno, nos importa porque ya hay ataques ahora donde la gente está robando información cifrada para poderla descifrar cuando tengan un ordenador cuántico. Y bueno, si pensamos que la probabilidad de que exista este ordenador en unos 15 años es de más del 50%, bueno, pues hay datos que quizá en los próximos 15 años siguen siendo sensibles, ¿vale? Y después también porque hay algunos sistemas que deben ser difíciles de actualizar, ¿no? La criptografía que usan. Por ejemplo, bueno, yo espero que mi coche me dure más de 10 años, ya veremos. Y después también en sistemas industriales, ¿vale? Que no es fácil hacer este tipo de actualizaciones. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para protegernos de esto? Bueno, tenemos de dos tipos, ¿vale? La criptografía postcuántica, que, bueno, lo que os había dicho antes un poquito, que son nuevos algoritmos, ¿vale? Nuevos estándares que van a sustituir a la criptografía simétrica actual, ¿vale? Van a ser los nuevos RSA, Diffie-Hellman, el Gamal y tal. Por ahora, bueno, se pueden ejecutar en ordenadores clásicos, ¿vale? En ordenadores normales. Y por ahora pues ya tenemos candidatos de intercambio de claves y de firmas digitales, ¿vale? Así que ya podemos empezar a usarlos para autenticación y para cifrado. Y después tenemos la criptografía cuántica,
que no es que vaya antes que la postcuántica, sino que se basa, bueno, no usa problemas matemáticos que sean difíciles, sino que lo que usa es hardware cuántico directamente, ¿vale? Y bueno, un ejemplo comercial bastante, sí, que es bastante popular ahora mismo es la distribución cuántica de claves, que lo que se hace es se establece un canal cuántico en el que, a través del cual se puede pasar una clave simétrica, bueno, una clave, un secreto, entre dos usuarios, por ejemplo. Y esto está ahora bueno, bastante en auge y está vinculado a la capa física de la red, ¿vale? Para poder pasarse la información. Y nada, pues ahora os quería explicar un poco de criptografía postcuántica. Vale, vamos bien, sí. Bueno, y porque bueno, ahora es en lo que se está trabajando mucho también para intentar encontrar esos nuevos sustitutos, ¿no? Para RSA, Diffie-Hellman, el Gamal y tal, ¿vale? Y tenemos varias familias de problemas matemáticos que nos pueden ayudar o de los cuales podemos sacar estos nuevos algoritmos, ¿vale? Tenemos la criptografía basada en retículos o lattice-based cryptography. Seguramente se me va a escapar por ahí un par de veces la palabra lattice. Un lattice o un retículo es una estructura que se puede representar así como una especie de matriz de puntos y nos permite pues generar problemas sobre esta matriz que son difíciles también para algoritmos, para ordenadores cuánticos, ¿vale? Por ejemplo, el problema de encontrar el vector más corto, que es que dada una base como esta B1 y B2 que nos describe exactamente esta matriz, encontrar cuáles son los puntos más cercanos al origen, ¿vale? Y bueno, tenemos varios candidatos prometedores como algoritmos postcuánticos que están basados en varios problemas como el aprendizaje con errores y bueno, las versiones de módulo y en anillo, ¿vale? Bueno, las ventajas de estos algoritmos son que son rápidos y que las claves son bastante pequeñas, pero la desventaja es que, bueno, al final son problemas matemáticos bastante recientes, ¿vale? Tienen menos tiempo de estudio. Y bueno, para ello, por ejemplo, hay diferentes desafíos, ¿no? Que al final la gente lo que está intentando es descubrir si esos problemas son de verdad difíciles o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una iniciativa donde lo que han publicado es una serie de desafíos matemáticos basados en retículos y la gente los tiene que intentar resolver, ¿vale? Es como un concurso, hay un Hall of Fame y todo eso. Entonces, por ejemplo, estos de aquí ya se han resuelto y estos de aquí aún no. Y estos se están regenerando. Así que, bueno, si alguien tiene curiosidad, pues puede entrar aquí e intentar resolver uno de estos problemas. Después tenemos la criptografía basada en códigos, que se basa en la dificultad de decodificar un código lineal, ¿vale? Y eso pues, lleva un montón de décadas de criptoanálisis y hace tiempo que se conoce, ¿vale? Tenemos un candidato bastante prometedor, que es el de Makelis. Y bueno, la idea es bueno, usar un código corrector de errores. Entonces, cogemos el mensaje que queremos enviar, lo pasamos a palabra código y luego le introducimos errores, de forma que el que tenga la matriz de decodificación podrá resolver esos errores y encontrar el mensaje original. Pero para otra persona eso será como ruido y no podrán descubrir la información, ¿vale? Los pros es que los textos se cifran rápido y el resultado del cifrado es pequeño, pero por contra la clave es grande. Ya veréis que no hay ninguno bueno, en el sentido de que todos tienen bastantes pegas. Pero bueno, está bien que tengamos pegas distintas para cada uno. Bueno, pues después está la criptografía basada en isogenias, que es la dificultad de encontrar una isogenia que es un mapeo entre dos curvas elípticas supersingulares, que sería encontrar pues, cuál es el equivalente de este punto en esta curva de aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto es un problema matemático difícil también. Y bueno, de ventajas tenemos que el tamaño de la clave es pequeño, el cifrado también es pequeño, pero es muy lento y la seguridad no acaba de estar clara. Es un problema muy poco estudiado, ¿vale? Y después tenemos la criptografía multivariable, que se basa en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones multivariables. Y bueno, aquí las características básicamente son que las claves privadas son cortas, que el cifrado es rápido, pero por la contra la clave pública es bastante larga. Y después tenemos la criptografía basada en hashes, ¿vale? Para la cual, bueno, es un problema también muy conocido, muy estudiado, y para la cual ya tenemos algoritmos de firma basados en hashes que se han estudiado bastante, ¿vale? Como por ejemplo estos de aquí, de hecho, luego veremos en la parte de estándares que ya están estandarizados. Y bueno, los pros de esta
tipo de criptografía es que las claves son pequeñas, que ya se sabe que es bastante seguro, pero las firmas son lentas y el resultado también es, el tamaño de la firma es bastante grande. Y bueno, como habéis visto, lo que os decía, hay varias familias, todas tienen pegas. La idea también podría ser que, para cada caso de uso podamos coger una cosa u otra. Y bueno, hay más retos. Por ejemplo, pues también lo que mencionaba con el caso de los retículos, que los algoritmos o los problemas matemáticos pues, son más recientes, ¿no? Y hace menos que se han estudiado, así que puede ser que encontremos la manera de romperlo. Luego también que no se puede sustituir directamente la criptografía clásica, quitas el RSA y pones ahí un retículo, porque bueno, los algoritmos tienen diferentes propiedades, funcionan distinto y también porque los tamaños, pues ya, después lo veremos, pero los tamaños y tiempos también son distintos y para ciertas cosas pues puede haber un problema de que no cabe en un paquete de red o de que puede hacer timeout, ¿vale? Y bueno, también otro de los retos es el tiempo de migración que luego Mar también va a explicar. Por ejemplo, para que veáis el tema este de... el tema de que no hace tanto, ¿no? Bueno, de que los problemas se han estudiado por menos tiempo, pues los primeros algoritmos de criptografía postcuántica, los que se piensa que son más robustos, pues sí que son de los años 70, pero luego los más recientes, pues vemos, por ejemplo, la criptografía basada en retículos es del 96, ¿no? Y las isogenias, bueno, también son súper nuevas. Y de hecho, bueno, estos son las isogenias de curvas supersingulares, un sistema de intercambio de Figельman que se inventó como aquí y 11 años después ya se ha roto. Así que para que veáis que lo más nuevo, pues... Y bueno, en cambio, pues el tema de Diffie-Hellman y RSA, pues lleva más tiempo, ¿no? Y aparte se basa en problemas matemáticos que también son de mucho antes. Y luego, lo que os decía de los tamaños, ¿no? De que tampoco va a ser tan fácil sustituir. Vemos aquí los algoritmos clásicos y los algoritmos postcuánticos y la diferencia, por ejemplo aquí, de tamaños de clave pública, privada y de los textos cifrados o de la firma, ¿vale? Todo va a ser más grande, básicamente. Así que bueno, es un reto. Y vamos con la segunda parte. Vale, pues vamos a hablar un poco de la parte de estándares. Y estamos en un momento de transición donde dentro de unos años vamos a tener que hacer una actualización de toda la infraestructura para que utilicen este nuevo tipo de algoritmos y dejemos de usar RSA y algoritmos basados en curvas elípticas. Y antes de pasar a eso, quería comentar muy rápidamente, por si hay alguien que no sigue el mundo de la criptografía, cómo se definen los nuevos estándares en criptografía. Y básicamente, tanto en criptografía postcuántica como en criptografía en general, lo que se hace es, se definen unas competiciones, se ponen las reglas, las bases, y pues quien quiera envía su candidato a la competición, y tras varios años y varios filtros, al final de todo solo queda pues, un ganador o, en este caso, ahora lo que está un poco más de moda es escoger un conjunto de algoritmos, cada uno más recomendado en algún caso de uso más específico, ¿vale? Y así es como se acaban escogiendo. Los estándares de ahora que quedan afectados por los ataques de Shor, por el ataque de Shor, por ejemplo, si nos basamos en los estándares de NIST, son para firmas digitales el FIPS 186 y para algoritmo de intercambio de claves el SP 856A y 856B. Y estos son los documentos que tendrán que actualizarse y que contendrán los nuevos algoritmos dentro de poco. Todo el nuevo proceso de estandarización empezó cuando la NSA en 2015 de repente publicó este mensaje donde dijo que si alguien todavía no había migrado a su sistema a curvas elípticas, que se dejara de rollos y que no siguiera por ese camino y que se preparara para migrar a criptografía postcuántica, ¿no? Y entonces ahí saltaron todas las alarmas, todavía no había ningún proceso de estandarización que tuviera en cuenta criptografía postcuántica y todo se puso en marcha.
Y lo que pasó entonces es que el año siguiente NIST, que es el organismo de estandarización del gobierno de Estados Unidos, puso en marcha una competición de estandarización para criptografía postcuántica. Se recibieron 82 candidatos en 2016 y tras varias rondas se han escogido algunos candidatos ya como estándares y se están redactando los documentos finales, y todavía hay una ronda final que contiene otro conjunto de algoritmos. Los candidatos que ya se han escogido y que van a formar parte de los nuevos estándares, y que en vez de hablar de RSA dentro de unos años estaremos hablando de estos algoritmos, son, por un lado, Kyber y Dilithium, que forman parte del framework de Crystals. Luego tenemos un algoritmo de firma digital que se llama Falcon, y luego otro algoritmo de firma digital que se llama Sphinx, ¿vale? Estos son algoritmos que ya están escogidos y que serán los nuevos estándares. Los documentos finales se están redactando y estarán listos a finales de este año o principios de 2024. Pero, como he dicho, la competición sigue, no se ha acabado. Hay otro conjunto de algoritmos que NIST decidió que quería darle todavía un poquito más de tiempo para ver qué hacía la comunidad con ellos. No hay ningún algoritmo de firma más, son todo para intercambio de claves, y quedan 4, básicamente. Y lo que pasó es que el año pasado, justamente, y bastante juntos en el tiempo, aparecieron 2 papers que se cargaron Cyc, que es el candidato que quedaba basado en isogenias, ¿no? Entonces, ahora, aunque la ronda oficialmente tenga 4 algoritmos, de hecho solo quedan 3, porque uno está muerto. Y además, el año pasado, NIST sorprendió a todo el mundo anunciando un nuevo proceso de estandarización cuando aún no ha acabado el primero, porque no están contentos con los candidatos que han escogido para firmas digitales. Aunque ya han escogido 3, no están contentos del todo y quieren más variedad. Entonces, han definido un nuevo proceso de estandarización, empieza en junio de este año y también llevará varios años hasta que acabemos escogiendo los nuevos estándares. Y el principal objetivo es variedad. NIST no quiere las mismas características que nos da Dilithium, Falcon o Sphinx. Quiere otro tipo de características y otro tipo de trade-offs, que es lo que comentaba Sandra, porque cada uno de estos algoritmos tienen cosas buenas y cosas malas, y no les gusta que queden algunas cosas sueltas ahí. Algunos de los algoritmos que os podrán sonar y que formarán parte de esta siguiente competición son los que pongo aquí, por ejemplo. Hay una nueva propuesta basada en retículas, Hawk, que tiene muy buena pinta. Hay un algoritmo basado en multivariados que se llama Mayo, que también está muy bien. Hay una propuesta que viene directamente de nuestro equipo en Sandbox en colaboración con gente de Eindhoven. Y luego hay otros algoritmos basados en un problema que se llama PKP, que es un problema también muy antiguo y que, de hecho, también viene de los años 70 y que se ha usado ahora recientemente pues, para construir firmas digitales, ¿no? y también está muy bien. Entonces, en resumen, el timeline que queda del proceso de estandarización ahora mismo es el que está en esta diapositiva. Ya tenemos los primeros candidatos ahora que se han definido en 2022. Los estándares estarán disponibles a principios del año que viene. La cuarta ronda sigue y en algún momento se acabarán definiendo quién es escogido, o a lo mejor nadie es escogido. Y luego tenemos un nuevo proceso entero que empieza ahora, para definir más algoritmos de firmas digitales. Además, hay otro proceso de estandarización en NIST que ya se está acabando de definir, basado en criptografía umbral, que engloba toda la criptografía de clave asimétrica y también criptografía simétrica. Y en el caso de la criptografía asimétrica, evidentemente, en lo que NIST está interesado es que reciban candidatos de criptografía umbral que sean resistentes a ataques con ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces, es otro proceso que también está relacionado con criptografía postcuántica y que dará más estándares dentro de unos años. En paralelo, todo esto era de NIST, y ahora hablamos un poco de lo que se hace en IETF.
Lo que está pasando en IETF es que, bueno, si estáis un poco familiarizados con cómo funciona esta organización, pues hay varios grupos de trabajo y en cada grupo de trabajo se gestionan diferentes discusiones. Y lo que está pasando es que hay varios drafts de RFCs que se están escribiendo para empezar a integrar criptografía postcuántica en varios protocolos. Y son un montón de discusiones en paralelo, a veces redundante, y no hay nada que esté poniendo un poco de orden en todo esto, ¿no? Estos son un poco los grupos de trabajo que, si queréis meteros, veréis bastantes discusiones con algunos documentos de cómo integrar criptografía postcuántica ahí. Y desde hace unas semanas hay un nuevo grupo de trabajo que está solo centrado en integrar criptografía postcuántica en protocolos. Y este es el grupo de trabajo que lidera una compañera, bueno, una persona que conocemos muy bien, que se llama Sofía, y que en la próxima reunión de IETF en Tokio, a finales de este mes, pues va a ser como el kick-off de este grupo de trabajo. Un par de curiosidades más de estandarización y criptografía postcuántica. Aunque antes en un mapamundi que ha enseñado Sandra hemos visto que China es el país que más invierte en cuántica con diferencia en todo el mundo, también están invirtiendo mucho en criptografía cuántica. A nivel de criptografía postcuántica es un poco extraño porque lo único que sabemos es que se hizo un proceso de estandarización en 2019 que solo duró un año. Y como requerimiento ponían que todos los candidatos, toda la documentación tenía que estar íntegramente escrita en chino. Por lo tanto, mucha gente no pudo enviar nada, ¿no? Y acabaron recibiendo 36 candidatos. La mayoría eran pues, gente del mundo académico que colaboraba con alguien del mundo académico en una universidad en China. Y al final de este año se escogieron unos ganadores. Todo el proceso fue muy rápido y lo curioso es que de estos ganadores que se escogieron, algunos se rompieron al cabo de 1 o 2 semanas. O sea que no sabemos muy bien qué están haciendo con estos algoritmos, pero es un dato curioso porque es lo único que sabemos de China y criptografía postcuántica. A nivel de Europa no estamos tan avanzados como están en Estados Unidos, pero estamos haciendo las cosas bastante bien. Hay proyectos europeos que están financiando investigación en este ámbito. Y a nivel de organizaciones un poco de referencia a nivel europeo que están haciendo las cosas bien en criptografía postcuántica, pues está el BSI en Alemania y ANSI en Francia, donde ya desde hace varios años han estado publicando documentos recomendando a las empresas a empezar a preocuparse y a mirarse este tema y recomendando también incluso algunas guías de qué algoritmos estarían más interesados en integrar en los sistemas críticos de seguridad nacional. Y bueno, hablando de estándares, el siguiente problema que hay que hablar es cómo migramos a estos estándares. Para que os hagáis una idea, para la gente que no trabaja mucho en el mundo de la criptografía, he puesto este diagrama y me quiero fijar solo en estos dos puntos. SHA-2, que es una función de hash, que se estandarizó en el 2001, en realidad se estandarizó en el 2001, pero no fue hasta el 2017 cuando los navegadores bloquearon el uso, deprecaron el uso de SHA-1, ¿no? Y hasta entonces, pues SHA-1 pues, ha estado por ahí. Seguro que todavía lo encontramos en el mundo real, ¿no? Y con esto lo que queremos decir es que la migración de un algoritmo criptográfico necesita mucho tiempo y no es un proceso sencillo. Y cuando estamos hablando de seguridad nacional o de datos muy críticos, como lo que comentaba Sandra, en el caso de que te puedan estar robando información, guardándola para en un futuro descifrarla con un ordenador cuántico, pues depende en qué sector estés, puede ser bastante crítico. En Estados Unidos, como he comentado, están haciendo las cosas bastante bien en este sentido. Han empezado a publicar desde hace bastantes años algunos documentos. Incluso hay órdenes ejecutivas firmadas por Biden que mencionan criptografía postcuántica ya.
el último documento que se publicó en el último trimestre del año pasado el gobierno de Estados Unidos insta a todas las agencias federales de Estados Unidos a crear un inventario criptográfico de su infraestructura cada año, a partir de 2023. Y ese es el primer paso para migrar, porque si no sabes lo que tienes en tu infraestructura es muy difícil saber qué tienes que migrar a criptografía postcuántica. Y entonces, en este aspecto están haciendo las cosas bien y bueno, nosotros estamos trabajando con ellos y la verdad es que van por el buen camino. Además, el Centro Nacional de Excelencia de Estados Unidos, dentro de NIST, tiene un proyecto que se llama Proyecto de Migración a Criptografía Postcuántica, y es un proyecto donde colaboramos varias empresas. Estamos Sandbox, pero también está Microsoft, está Amazon y otras empresas. Y la idea es trabajar juntos en un laboratorio de test, donde ponemos todos nuestros productos y trabajamos en conjunto para acabar viendo cómo podrían ser una migración o acabar sacando algunas recomendaciones para la industria en general, ¿no? Y de este proyecto saldrán bastantes artículos dentro de poco. Este año ya se empezarán a publicar algunas cosas. Siguiente tema, hablando de migración, hay dos preguntas. ¿Vamos directamente a criptografía postcuántica o vamos primero a un paso intermedio donde usamos lo que ahora le llamamos criptografía híbrida? Y esto es una discusión un poco larga, porque dependiendo de qué organización recomienda una cosa u otra. Y bueno, ¿qué es primero la criptografía híbrida? La criptografía híbrida, hablando de intercambio de claves, pues básicamente lo que estamos hablando es que hacemos dos intercambios de claves en paralelo, uno clásico con RSA y otro postcuántico con Kyber, por ejemplo, y lo que hacemos luego es combinar los dos secretos en un solo secreto. Y como la mitad de la entropía de este secreto viene de un algoritmo resistente a ataques con ordenadores cuánticos, pues ese secreto es resistente también, ¿vale? Esto es para intercambio de claves. Para algoritmos de firma, cómo enfocamos la criptografía híbrida, pues hay varias discusiones en paralelo. Todavía no está muy bien definido cómo hacer esto con firmas digitales. Por un lado, hay una discusión centrada en que lo mejor que podemos hacer es tener una infraestructura de clave pública en paralelo, postcuántica, a la infraestructura de clave pública que ya tenemos clásica, y básicamente durante un tiempo soportar que nuestras aplicaciones soporten dos infraestructuras en paralelo. Por otro lado, tenemos los certificados compuestos, que son unos certificados que serían un poco más grandes porque contendrían las firmas que ya tenemos hoy en día, pero también otra firma dentro, postcuántica, anidada dentro. Y luego tenemos un enfoque catalizador, que son firmas independientes con una referencia entre ellas. El enfoque catalizador viene de una patente que Isara, que es una empresa canadiense, tenía y que ha abierto al público hace relativamente poco. Entonces, hay tres discusiones en paralelo, no se sabe lo que acabará pasando. Hay muchas cuestiones que son muy complicadas a la hora de decidir algo en el mundo de la infraestructura de clave pública, porque es un mundo bastante complejo. Y al final, bueno, siempre que me pongo a leer lo que se está discutiendo en este tema, me viene a la cabeza el meme de que estamos hablando de varias propuestas para tener estándares, y al final lo que acabaremos teniendo serán tres maneras diferentes y cada uno escogerá la que quiera y ya está. ¿Cómo podemos construir protocolos híbridos, por ejemplo, de intercambio de claves? Lo podemos hacer desde ya, y lo podemos hacer desde ya siendo compatible con FIPS, por ejemplo. Hay un documento de NIST, ¿no?, que nos especifica que podemos generar un secreto concatenando dos valores. Uno de ellos vendría de un algoritmo estandarizado, como RSA, y el otro pues, puede venir de donde nos dé la gana, y en este caso pues, podría ser Kyber, un algoritmo postcuántico. Y el resultado de este proceso pues sería considerado híbrido y resistente a ataques con ordenadores cuánticos, ¿no?
así un poco más gráfico, al final lo que haríamos es lo que he comentado antes. Por un lado, un intercambio de claves entero clásico, obtendríamos un secreto compartido. Otro intercambio de claves post-quantum, obtendríamos un secreto independiente compartido y luego los combinaríamos. Y este secreto compartido pues es el que estaríamos utilizando. Se está haciendo bastante trabajo a nivel de protocolos híbridos. Hay muchísima literatura, algunos artículos o tesis interesantes están aquí. Por ejemplo, este de aquí es una master tesis que revisa cómo podemos hacer el protocolo de Signal resistente a ataques con ordenadores cuánticos. Hay otro trabajo que hace lo mismo con WireGuard. Y luego hay varios artículos que trabajan alrededor pues, de TLS, SSH y estos protocolos que estamos usando todo el día navegando por Internet. Y para acabar esta parte, hemos hablado mucho de estándares, pero ya tenemos estándares. Ya hay documentos oficiales publicados que nos permiten poner criptografía en producción y empezar a proteger ciertas cosas. La única cosa que pasa aquí es que estos algoritmos que ya están estandarizados no sirven para todos los casos de uso. Solo tenemos dos algoritmos estandarizados, XMSS-MT y LMS. Los dos son algoritmos de firmas digitales, pero necesitan mantener un estado. La entidad o el usuario que está firmando necesita mantener un estado. Y el hecho de tener que mantener un estado hace que en un sistema distribuido, como es Internet, pues no podamos usar este tipo de algoritmos, pero sí que es verdad que en algunos casos de uso muy controlados, donde podemos controlar muy bien el estado, se puede bastante fácilmente utilizar este tipo de algoritmos. Y, por ejemplo, para hacer actualizaciones de software, hay empresas que fabrican HSM, no sé cómo se dice en castellano, HSMs, que han implementado estos algoritmos para hacer el update del firmware de las HSMs. Y está muy bien, porque al final son ellas las que controlan la máquina que va a generar la nueva versión del firmware y pueden controlar muy bien el estado de eso. Y bueno, hay otro tipo de casos de uso donde se puede usar bastante bien este tipo de algoritmos, ¿vale? Y ya está. Gracias. Vale, pues nada, yo voy a continuar con la última parte, que es, bueno, lo que hemos visto que, ¿no? Que ya tenemos pues algoritmos de firma, tenemos algoritmos para el intercambio de clave que serán resistentes a ordenadores postcuánticos. Pues ¿qué nos falta, ¿no? ¿Qué más hay en la criptografía? Y bueno, la verdad es que hay muchos retos, muchos temas abiertos de investigación, así que, bueno, si no sabéis qué hacer este fin de semana, si queréis podéis empezar. Pero bueno, para empezar, pues necesitamos primitivas criptográficas que no sean solo algoritmos de intercambio de claves o firmas estándar. Necesitamos algoritmos no interactivos, por ejemplo, de intercambio de claves, que es una posibilidad que nos da Diffie-Hellman, pero que, por ejemplo, con Kyber no tenemos, ¿vale? Y después también pues en el tema de firmas es que hay un montón de tipos y sí que hay ahora pues una llamada para encontrar nuevos esquemas de firma umbral, como decía Marc, y la preferencia es, al final te da más puntos si es postcuántico. Bueno, pues sí que hay propuestas, sí que hay ideas, pero las que hay por ahora pues son mucho más ineficientes o la seguridad pues aún está por demostrar. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Y de firmas eso, hay un montón de tipos. Hay umbral, hay firmas ciegas, hay firmas agregadas, firmas de grupo. Bueno, hay un montón de tipos que se están usando hoy en día en la práctica, pues por ejemplo, para algoritmos de votación electrónica, para criptomonedas y para un montón de escenarios para los cuales, si queremos poder tener esos protocolos o esos sistemas y que sean seguros frente a un ordenador cuántico, pues tendremos que también encontrar esas primitivas criptográficas, ¿vale? Otros algoritmos también, pues algoritmos eficientes de computación multiparte, como las OPRFs, tampoco sé traducirlo, o el cifrado de clave pública actualizable, que es que tú puedas en cada cifrado pues
cambiar la clave pública para protegerte en el caso de que se liquee la clave privada con la que se ha cifrado algo, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas, pues necesitamos ahora encontrar esos algoritmos postcuánticos eficientes, ¿vale? Y aparte de encontrar nuevas primitivas criptográficas, pues hay retos también, ¿no?, en las que tenemos como mejorar el rendimiento, tanto por la velocidad de los cálculos como por el espacio, ¿no? Como el ejemplo que os he puesto antes de que las claves públicas, privadas, los textos cifrados y las firmas pues son mucho más grandes cuando vamos a algoritmos postcuánticos en general. Entonces, ¿cómo podemos optimizar todo eso? Después también lo que comentaba Marc de las migraciones, ¿no? ¿Cómo podemos migrar a criptografía postcuántica, pero manteniendo quizá durante un periodo de tiempo, ¿no?, retrocompatibilidad con los sistemas que aún no se han migrado, ¿no? Para que no haya un día donde cortes ahí y digas, vale, a partir de ahora todo es postcuántico y, uy, me había olvidado este trozo, ¿no? Y que se caiga por ahí. Y bueno, hay muchos retos, ¿no? Aquí os hemos puesto unos cuantos, pero bueno. Y también el tema, por ejemplo, de la criptografía postcuántica en sistemas con bajas prestaciones, como podría ser IoT y cosas así, porque bueno, al final también, aparte de que las estructuras de datos son más grandes, pues también puede pasar que los tiempos de cálculo, ¿no?, o los requerimientos de computación sean mucho más altos. Entonces, encontrar esas primitivas lightweight, ¿no?, que puedan ser ejecutadas es otro reto. Y nada, esto es todo por nuestra parte, así que bueno, gracias por escucharnos y si tenéis preguntas. Hola, vamos. Sí, no he tocado nada. Ahora. Si no, grito. O me acerco más. Ahora sí. ¿Sí? Hola. No. ¿Me oís? Bueno, ¿preguntas? Tenemos bastante tiempo para preguntas. Hay una allí, Alfonso. ¿Tenemos más micrófonos? Hola, sí. Buenas. Muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho y un par de preguntas, quizás un poco técnicas, pero ya bien. ¿Dónde está? ¿Qué pensáis? Aquí. Vale. Perdón, no te veía. ¿Qué opináis? O sea, ¿queda algo aprovechable de isogenias después de romperse Psique o SIDH? Y os lanzo la segunda, que es ya una preocupación más mía, porque no me gusta nada la basada en retículos. Me da la sensación que es álgebra lineal muy guarra y que funciona en alta dimensión porque no la entendemos. Entonces, saber un poco vuestra opinión sobre estas cosas. Gracias. Sí. La criptografía basada en isogenias no está muerta. El ataque que usan esos dos papers sí que es verdad que rompe SAIC, pero hay otras construcciones que todavía están vivas. Y hay, por ejemplo, una propuesta muy interesante basada en isogenias que se llama CSIDH, se pronuncia CSIDH, pero se escribe CSIDH. Y esta propuesta no queda afectada por este tipo de ataque. Y lo interesante que tiene CSIDH es que es no interactivo. Es un intercambio de claves no interactivo que por ahora no tenemos ninguna otra propuesta en el mundo postcuántico que nos permita hacer esto. Y esto es muy útil, por ejemplo, para algo que casi todos usamos hoy en día, que es el protocolo de Signal, que se utiliza tanto en Signal como en WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta primitiva todavía está viva. Lo malo que tiene es que es lentísima, no la podemos usar, no es práctica. Y hace falta un poco de investigación para que acabe siendo usada. ¿Quieres dir algo ¿De retículos? Sí. Bueno, de los retículos sí que es verdad que, bueno, como es lo que decíamos, ¿no? Al final, como son problemas matemáticos relativamente nuevos, pues sí que hay el riesgo de que al final pues quizás encontremos algún ataque y por eso pues hay mucho esfuerzo también en criptoanálisis, que es una parte muy importante de la que bueno, no hemos hablado, pero que está sucediendo, ¿no? Durante el concurso del NIST, pues al final también
cuando se han analizado los algoritmos en las diferentes rondas, pues también ha habido mucha gente, ¿no?, intentándolo romper, que al final es como conseguimos sistemas seguros, teniendo mucha gente poniendo ojos allí. Pero bueno, puede pasar que sí, que se rompan, ¿no? Porque eso no se ha estudiado tanto. Sí que la creencia es que al final hay diferentes tipos de retículos, ¿no? Unos que usan más estructura que otros, y quizá los que usan menos estructura pueden ser más resistentes. Entonces está por ver. No sé si quieres añadir algo. ¿Más preguntas? También me cuelo yo en medio. Lo interesante, veréis que hay muchas charlas de todo tipo durante el track. Lo interesante de esta disciplina es que caben perfiles de todo tipo. Matemáticos, ingenieros, hackers, expertos en privacidad, porque hay tanto trabajo por hacer y verificar que si queréis también otra línea de trabajo. Por eso os decía que si el fin de semana no tenéis nada que hacer, pues mira la lista de problemas. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, enhorabuena por la charla, una pasada. Tengo dos preguntas muy rapiditas. La primera es, ¿se están usando los ordenadores cuánticos a favor de la criptografía? Quiero decir, por ejemplo, generación de claves 100% aleatorias en base a la probabilidad de los qubits. Aparte de eso, ¿se están haciendo más cosas? Y la segunda es, ¿cuál es el valor real de la criptografía híbrida? Quiero decir, yo desde fuera no lo veo. Quiero decir, si tienes que implementar ya los algoritmos postcuánticos, no estás ganando retrocompatibilidad, no estás ganando nada. ¿Cuál es el beneficio real? No, o sea, ¿no merece la pena directamente pasar ya a postcuántica? Ya fui yo. Vale, te contesto a la segunda parte. No trabajarás para la NSA, ¿no? Porque No, prometido. La NSA es la única organización de seguridad nacional que está recomendando ir directamente a criptografía postcuántica, sin pasar por una parte híbrida. Aquí en Europa todas las organizaciones están tirando más hacia, primero vamos a ir a una etapa híbrida de varios años y luego poco a poco iremos migrando y usando solo criptografía postcuántica. El principal motivo, yo creo, es que al final somos humanos, cometemos muchos errores y tardamos bastante tiempo en implementar las cosas bien. Y hay muchos ejemplos que han pasado en las últimas 2 décadas donde por un fallo de implementación se ha roto un algoritmo, no porque el algoritmo sea inseguro, sino porque la implementación, la persona que ha implementado eso en software, lo ha hecho mal. Y creemos que está bien dar este margen a la comunidad para aprender cómo implementar estas cosas de manera segura y que no se puedan romper estas cosas con ataques, por ejemplo, con side channel, etc., ¿no? Entonces, el enfoque híbrido te da esto, ¿no? Te da que de momento nos protegemos con cosas que sabemos cómo implementar bien, como RSA o curvas elípticas, y a la misma vez nos empezamos a proteger contra ordenadores cuánticos, mientras acabamos de aprender bien cómo hacerlo. Y si no hacemos nada mal, pues perfecto, ya habremos estado siempre seguros. En el caso de que alguien la cague, siempre tendrás el fallback de que estabas protegido con otro tipo de criptografía. Esa es una de las principales razones. Una última muy rápida. Y Javier, ponte el micrófono si puedes por allí y vamos adelantando. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, muy interesante. En todas las charlas que se suelen oír de criptografía postcuántica o los papers que se publican, casi todos están centrados en la criptografía asimétrica o de doble clave. Sin embargo, y uniendo a la última parte de la implementación de los protocolos, hay muchos protocolos como TLS que tienen una primera fase asimétrica y una segunda fase simétrica. ¿Es porque se considera que la criptografía simétrica clásica todavía va a ser segura en esa etapa? En la etapa en la que la parte asimétrica sea postcuántica y la parte simétrica siga siendo clásica, porque sí que habíais comentado al principio que tampoco está muy claro que la criptografía simétrica sea segura cuando lleguen esos ordenadores cuánticos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que hemos visto, no sé si al principio, mitad de la presentación, era que había 2 personas, ¿no?, que habían ideado algoritmos que se pueden ejecutar con un ordenador cuántico y representan un peligro para la criptografía
de hoy en día, ¿no? Uno era Shor y el otro es Grover. Entonces, para la criptografía simétrica, como no utilizas estructuras matemáticas que pueden ser sensibles al algoritmo de Shor, solo podemos atacarla mediante el algoritmo de Grover, ¿vale? Que nos proporciona una aceleración cuadrática, creo que era, sí, y que no es exponencial, ¿vale? Entonces, la cosa es que la criptografía simétrica puede seguir siendo segura siempre que dupliquemos la clave, ¿vale? Entonces, mantenemos el mismo nivel de seguridad frente a un ordenador cuántico que el que tendríamos frente a un ordenador clásico hoy en día. Y por eso el esfuerzo ahora mismo es en la parte de la criptografía de clave pública, porque es la que se rompe y hay que buscar otra cosa sí o sí. Vale, bueno, pues... Bueno, elegir 1, 2 o 3. ¿Qué pregunta os gusta más? Para regalar una radio. O ninguno y me la llevo yo a casa. Pues no sé, a mí me ha gustado la pregunta de lo de la criptografía híbrida. Creo que ha sido el penúltimo. El segundo. Arnau ha sido... Ah, el segundo, vale. Luego pasas por aquí, ¿vale? Te damos... Vale, pues nada, un aplauso fuerte para Mar y Mar. Y Javier.